según parece, Isabel la Católica es probable que no a mucho tardar tengamos que hablar de ella, de Santa Isabel la Católica. Ojalá. Y según me consta a mí, incluso ha habido alguna declaración del Papa actual de Francisco como exhortando a que espera el entorno que tiene que hacer eso a promoverlo definitivamente. Sí, sí. ¿Te suena que eso esté como avanzando? Bueno, ¿O sigue en un impasse complejo, raro? Ya que tocas el tema de Isabel la Católica, yo te diré que Isabel la Católica es la genia de las genias. Es decir, si aquí decimos que hay mujeres importantes que hacen cosas importantes, la primera de todas, con diferencia, es Isabel la Católica, que rompe todos los moldes. Feministas, quiero decir, el papel de la mujer en el siglo XV, finales y XVI, se salta a la torera todo lo que o sea, hace todo, es la que manda, es la que tiene ideas geniales, es la que apoya el descubrimiento de América, es decir, 50 cosas. O sea, para mí Isabel la Católica es una mujer completísima, una categoría humana súper de alto nivel, de primer nivel, y además como mujer y como madre y como esposa, o sea, todo junto, o sea, es una mujer muy completa. Para mí, si hablamos de las mujeres fuertes y de las mujeres influyentes y de las mujeres realmente valiosas en el siglo de oro español, la primera de ellas es Isabel la Católica. Y además hay un dato que es, entro un poco en lo que tú preguntas, que Isabel la Católica tenía una fe religiosa muy acendrada, muy potente. Es decir, era muy religiosa. Isabel la Católica tenía una fe muy grande, rezaba, encomendaba las cosas, es decir, las batallas, tal, pues rezaba a nuestro Señor. Precisamente la serie televisiva Isabel refleja muy bien esto, lo refleja muy bien. Y no es invención, es muy histórico esto, está muy documentado el tema. Entonces Isabel la Católica tiene una gran fe, pero hay como varios lunares en su reinado, o lunares que se pueden hacer más grandes, más pequeños, se puede exagerar o no. Uno de ellos es, sobre todo, la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos es un tema muy polémico, pero se ha escrito mucho y se ha manipulado mucho también. Porque hay un libro, el que quiera saber de la expulsión de los judíos históricamente, sin resumen, pero científicamente, que lea el libro de Joseph Pérez. Joseph Pérez es un historiador francés de origen español, hispanista, que tiene obras potentes y de investigación y científicas, pero también es muy buen divulgador. Entonces tiene libros sobre leyenda negra y uno sobre la expulsión de los judíos, que es un libro de bolsillo, más pequeño que este, que se puede comprar, yo lo tengo, es decir, pues, 15 años, ha muerto hace poco, fue rector de Boulogne, de una universidad importante, era catedrático de Historia Moderna. Entonces, digo esto porque el tema de la expulsión de los judíos es un tema complejo, pero que hay que entender en su contexto, porque a veces digamos así, se saca de su contexto y se pone a Isabel la Católica como una déspota que echa del país a una sociedad judaica que era pacífica y que hacía cosas estupendas y tal y cual, entonces se distorsiona la cuestión. El problema de fondo en el tema de la expulsión de los judíos, que es un tema problemático evidentemente, y tuvo consecuencias muy duras para los sefardíes entonces, que así se llamaban, o se llaman ellos mismos, el asunto era que Isabel la Católica y Fernando, cuando realizan la unión de las coronas y eso conlleva una serie de factores políticos, pues de controlar a los nobles, en fin, el tema del nombramiento de obispos, en fin, actúan para unificar bien España, que estaba muy, digamos, fragmentada políticamente en la historia. Pues fíjate, si hacemos un poco de memoria, estaba el reino de Navarra, estaba el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino musulmán, hasta que se conquista, de Granada, y luego Portugal, o sea que estaba muy dividido todo, ¿no? Entonces ellos intentan, sobre todo partiendo de Aragón y Castilla, unificar, pero unificar significa, digamos, complementar cosas, es decir, procurar limar o suprimir o lo que sea, cuestiones que separan y que hacen difícil el que haya una unidad, digamos, política y social adecuada. Entonces, uno de los problemas que había era el tema de las religiones. Había la religión musulmana, la religión judía y la religión católica. Mayoritariamente la católica era la que estaba presente en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, ellos, una de las líneas políticas que siguen para cohesionar bien la sociedad española es el tema religioso. Es decir, si queremos hacer un reino, unos reinos que están relacionados y unidos por las coronas de uno y de otro, etcétera, sólidos y que realmente haya una unidad y una convivencia, digamos, adecuada, pues tenemos que unificar el tema religioso.
Es decir, la religión del reino tiene que ser la religión católica. Entonces, los musulmanes, pues claro, eran pocos y también les pusieron ahí pues, una serie de condiciones, pero sobre todo los judíos deben hacerse católicos, deben bautizarse. Entonces, se lanza un poco la idea de que se impulsa o se orienta a los judíos para que se bauticen. Y de hecho hay muchos conversos judíos, importantes además. Se bautizan muchos judíos, hay unos plazos, unos años, ¿verdad? Pero se plantea el problema de que otros no se convierten y además siempre están influyendo en los conversos para que vuelvan al judaísmo, los judaizantes. Entonces, claro, como Isabel la Católica lo que quería era que hubiera conversiones y que la cosa fuera progresando, esto era obstaculizado gravemente por los judíos que no se convertían, que influían en los que se habían convertido, con lo cual no se avanzaba. Entonces llegó un momento en que, bueno, después de mucho consejo y pensarlo, pues esto no se hacía de repente, ¿no? Después de hacer muchos consejos, es decir, buscar muchas soluciones, etcétera, etcétera, se decía, bueno, si queremos que los judíos se conviertan y se hagan cristianos y profesen de verdad la religión cristiana, como es la línea que queremos seguir, los que no se conviertan deben irse porque están incordiando. Desde el punto de vista religioso, Entonces se da el decreto de expulsión de los judíos, pero se hace no de manera brusca ni de manera despótica, sino que se promulgan un poco estas ideas y estos decretos, se da un plazo, se pueden llevar sus posesiones, o sea, no se les maltrata, digamos así, o se les deja, pues no, es decir, que deben convertirse o irse. Esas son las dos alternativas. Y si se van, se pueden llevar sus cosas con toda paz, con un plazo bastante amplio, con lo cual, pues, y muchos de ellos, más de la mitad, se fueron. Emigraron, y sobre todo emigraron, pues, en diversos sitios, en Holanda, también por Bulgaria, etcétera, hay varios, sí.